Estamos plenamente conscientes de lo que sucede con esta escuela, con esta enseñanza y con la relación directa al cambio de era. Aceptamos el maravilloso momento en la historia de la humanidad en el que una enseñanza por primera vez iba a decir ante las deidades milenarias de los apus, de las culturas originarias, que les avisamos que entendemos que la nueva era ya tiene la enseñanza desde donde apoyarse y que a esa enseñanza, por lo tanto, es a la que queremos que se la conozca como enseñanza Pachacútec, de acuerdo a la terminología inca, y en los oráculos de esas tierras sagradas, Alto Misayoc, sacerdotes de esas culturas, ubicaron la aceptación por parte de los oráculos, que significaba que esas deidades, esos apus, aceptan a la enseñanza de la que estamos hablando, la enseñanza que desde hace décadas tratamos de transmitirle a la humanidad como enseñanza Pachacútec. Las deidades, a través de los oráculos, les dijeron a los Alto Misayoc que sí, que esta enseñanza es enseñanza Pachacútec. Plenamente conscientes somos de que a partir de ese momento se acentuó lo que de todos modos ya venía ocurriendo, pero que se acentuó mucho, que es que en cuanto esta escuela abre alguna temática, abre algún camino, alguna vía, automáticamente eso empieza a ser repetido en cada vez más y más lugares. Hay temáticas que esta escuela abrió a la humanidad, desde el diagrama de Peirce, el Wu Wei, o nada más y nada menos que el método de la magia, las develaciones de las historias ocultas de Buda o de Cristo, los escritos sagrados de Oriente y de Occidente, y casualmente, después de que esta escuela los pone en juego, en cada vez más lugares esos temas intentan ser ubicados como temas de enseñanza. Por supuesto que con el tema del Pachacútec esto también iba a ocurrir. Cuando hablamos de un Pachacútec hablamos de lo que propicia un cambio de era. Y cuando esta enseñanza fue acompañada por los oráculos en los lugares más sagrados del planeta, como los que recién mencionaba, 6.400 metros de altura, de culturas a las que ni los mismos dueños de esa cultura son los que habían llegado. Y ahí no solo llegamos, sino que contamos con esas unciones oraculares que no les dejaron lugar a duda de la pronunciación a favor de que esta enseñanza sea ubicada como enseñanza Pachacútec. Desde ese momento ocurre lo mismo que ocurre con los temas que abre la escuela, ahora respecto del tema del Pachacútec. De a poco tenemos la noticia de que lo que magníficamente tiene que ocurrir empieza a anunciarse como ocurriendo. Pero estamos hablando de un tema tan tremendamente determinante, tal vez el más importante de la historia de la humanidad, si nos tomamos en serio las enseñanzas que dicen que este es el cambio de era más difícil de la historia de la humanidad. Lo que sería la magnífica noticia de que cada vez parecen llover más Pachacútecs, jugando con los títulos de algunos de nuestros libros, y Pachacútecs lloverán, pero el gran peligro, el gran problema es que se trate de una lluvia seca. Ojalá cada vez hayan más encarnando el Pachacútec, porque el Pachacútec ahora no es una persona, es una enseñanza. Y ojalá cada vez hayan más personas que encarnando la enseñanza Pachacútec, entonces vayan al lugar de Pachacútec. Sería la mejor noticia que se le puede dar a cada humano de ahora y de los hijos y nietos y generaciones del futuro. Pero tratándose de un tema tan serio, de ningún modo esto puede ser aceptable si no tenemos ubicado desde dónde se acepta que algo integra nada más y nada menos que lo que va a tener la responsabilidad de producir ese cambio de era, el más importante en la historia y el más difícil en la historia de todos los cambios de era de la humanidad. El solo hecho de que esta escuela, esta enseñanza, tome esta
iniciativa de abrir el testimonio, también el debate si es necesario, lo aclaro, también el debate si es necesario, acerca de cuáles son los estamentos que luego de haber recorrido los escritos sagrados de la humanidad durante tantas décadas, viajado a los lugares más sagrados de la humanidad durante tantos centenares de viajes, y encargarnos de testimoniar de qué habla todo eso. El solo hecho de tomar la responsabilidad de decirle a la humanidad lo en serio que hay que tomar, de qué se trata el cambio de era y por lo tanto de qué se trata el Pachacútec, ya nos permite participar de ese Pachacútec por sí. Por el solo hecho de tomar esta iniciativa, ya estamos rompiendo los límites de lo que hasta ahora ocurrió. Porque hasta ahora ocurrió que cuando se trató de un intento de cambio de era en la humanidad, lo que se hizo fue que simplemente algunos dijeron que ahora las cosas iban a ser de tal o cual modo, cuando se pasó de una dinastía a otra dinastía, de un imperio a otro imperio, o de una religión dominante a otra religión dominante. Todo lo que intentó hacer cambios de era en la historia de la humanidad, intentó siempre que sin que se ubique en qué se apoya el cambio ese, de pronto el cambio tenía que ser aceptado. Que la humanidad tenga que apoyarse en lo más sagrado de la humanidad para ubicar un cambio de era que nos permita contactarnos con lo más sagrado de cada humano, como es este cambio de era, rompe el molde de la vieja era. En la vieja era simplemente se cambia de era porque gana el más poderoso de turno, domina un tiempo y después viene otro que quiere armar una nueva era y vuelve a ocurrir que el poder en juego es el que decide. Los escritos sagrados están para eso, los mapas sagrados están para eso, para que los humanos tengamos claramente ubicado cuándo y por qué podemos hablar de aquello que nos va a conducir a un cambio de era, y no que simplemente el más poderoso de turno sea el que dice en qué consiste el cambio de era. Conscientes como estamos de que la enseñanza que estamos propiciando intenta ser seguida, pero no siempre por las mejores vías, porque por seguirla se confunde con copiar a la enseñanza, se confunde con simplemente robar lo que la enseñanza propicia, se confunde con simplemente creerse habilitados a cuestiones de las que nadie da testimonio de estar habilitado para hablar. Venimos de muchas experiencias internacionales en este tiempo que nos muestran que llegó el momento de que quienes enseñamos en qué consiste la nueva era, también ubiquemos cuáles son los referentes con los cuales alguien puede enseñar en qué consiste la nueva era. Si quienes enseñamos en qué consiste la nueva era, no enseñamos cuáles son los referentes con los que se puede enseñar en qué consiste la nueva era, entonces lo que estamos enseñando queda abierto a que se reabsorba a querer desde la vieja era hablar de la nueva era, como pasó con cada uno de los que trajeron posibilidades de nueva era. Hablar desde el cristianismo de Cristo, hablar desde el budismo de Buda, son muestras de el intento de absorber a lo anterior, a religiones en ese caso, lo que quienes lo trajeron para que no sea absorbido por lo anterior. Los minutos que vamos a dedicar a esta posibilidad pueden ser tal vez los minutos más determinantes de lo que los humanos podemos decidir dedicar nuestro tiempo. ¿Por qué y con qué referentes? Si yo quiero hablar de medicina, tengo que demostrar título de médico, habilitante. Si yo quiero hablar de ingeniería y quiero llevar a cabo una construcción, tengo que demostrar en qué me apoyo. ¿Cómo puede ser que para enseñar lo más difícil en la historia de la humanidad, según todas las profecías que hablaron de este cambio de era, simplemente hay que hablar del tema? Simplemente hay que ponerse a hablar del tema y no argumentar desde dónde me autorizo para hablar del tema. Pretender que alguno tome la responsabilidad de decidir quiénes podemos formar parte del Pachacútec nuevo, del cambio de era, y quiénes no, es desconocer el cambio de era.
Cuando con Nicolás Paucar hemos acordado generar un ente que oriente a la humanidad acerca del cambio de era, esto no significa que yo o Nicolás podamos ser quienes tenemos que designar quiénes están en la nueva era y quiénes no están en la nueva era, o quiénes estamos en la nueva era y quiénes no, y quiénes pueden o no pueden, o podemos o no podemos enseñar acerca de la nueva era. Cuando Nicolás pide no cargan al nuevo Pachacútec de las cargas de la vieja era, lo mismo va para lo que estamos diciendo. Pretender cargar a Nicolás o a mí en forma personal o a cualquiera como para que designe arbitrariamente o con buen criterio, tal es el Pachacútec, tal no es el Pachacútec, es desconocer por qué la humanidad nunca cambió de era. De hecho, los mismos incas demostraron que cuando Huayna Cápac, el 12º inca, muere y empieza a ocurrir eso, de que se empieza a designar entre Huáscar y Atahualpa, entre los hijos, quién iba a ser el nuevo, el que en ese momento representaba el Pachacútec, ahí fue donde se pudrió, desapareció y en menos de 10 años fue exterminada esa grandeza de esa cultura. Porque hasta ese momento cada quien tenía que demostrar en qué se apoyaba para llamarse inca. Lo mismo ocurría con las grandes iniciaciones y las grandes enseñanzas de las culturas iniciáticas en la historia de la humanidad. Lo que ocurría es que, precisamente, había que ubicar en qué se autoriza a alguien para ir al lugar de quien puede enseñar acerca de a qué lugares hay que ir. ¿A qué lugar hay que ir? A la nueva era. ¿Cómo puede ser que no se le exija a los enseñantes que dicen hablar de la nueva era que muestren en qué se autorizan? Pero pretender que la autorización van a ser designaciones externas, unciones externas, alguien que arbitrariamente ubica quién sí y quién no, es como se piensa desde la vieja era. Y la nueva era nos permite verlo. No pueden haber designaciones externas. Y eso es peligrosísimo, porque eso puede entonces hacerse creer, desde la vieja era, que entonces cualquiera puede ponerse a enseñar de temas como estos, que son los más difíciles de enseñar de acuerdo a toda la historia de la humanidad. Realmente es mucho más fácil ser médico, abogado, psicólogo, ingeniero, que enseñante de un cambio de paradigma. Porque todas esas profesiones, con todo el respeto, caben en el paradigma anterior. ¿Cómo puede ser que la humanidad acepte que se le hable del cambio más importante en la historia de la humanidad sin tener que ubicar por qué esa persona puede hablarlo? Estos minutos intentan ubicar con una apertura concreta, conmensurable, transparente, cuáles son los referentes que, de acuerdo a todos los escritos sagrados de la historia de la humanidad, te permiten hablar del cambio más importante de la historia de la humanidad, el que tenemos que enfrentar, el que tenemos que lograr y el que tenemos que llevar a cabo quienes elegimos encarnarnos en este tiempo, el del cambio de era. Nosotros hemos tomado la iniciativa, cuando digo nosotros digo esta enseñanza, que simplemente fue a anunciarle a los apus, no fue a pedirle autorización o unciones a las culturas originarias, sino que fuimos a respetarlos diciéndoles, como ustedes han enseñado cuestiones de las que nosotros tomamos como mapas para ir hacia la nueva era, venimos a avisarles que ese cambio de era ya no hay que esperarlo, hay que generarlo. La gran novedad es que ahora ya no hay alguien que va a encarnar quien nos va a llevar hacia una nueva era. Ahora hay enseñanza que nos va a llevar hacia la nueva era. Pero ante tantas posibilidades de tantos que pretenden hablar de esa enseñanza, o sea, de esta enseñanza, la de la nueva era, desde la vieja era, pretenden hablarlo desde la vieja era, con total seriedad y con la humildad de una petición de principios, vamos a ubicar lo que todos los escritos sagrados de la historia de la humanidad nos han mostrado que tienen que ser los puntos en común, respetados, para que alguien esté en condiciones de enseñar acerca de la nueva era, o se enseña de la nueva era, desde la nueva era, o no hay derecho a enseñar de la nueva era. Cuando uno lee escritos sagrados como el Pistis Sofía
y entiende que la figura del Maestro, Cristo, dice, solo puede hablar de esto quien como el Maestro lo haya aplicado. Estamos hablando de esa misma direccionalidad. 2000 años atrás, Cristo no avalaba que cualquiera pudiera hablar de lo que él enseñaba. Había que demostrar que lo aplicaba como el Maestro para que pueda hablar de eso. Quien como el Maestro lo haya aplicado es quien lo puede hablar. Cuando 6000 años antes de Cristo, aún los Vedas y las Upanishads después ubican que la peor ofensa que se le puede hacer a lo sagrado es hablar de lo sagrado desde el cascarón mayábico, que es el cascarón mayábico, el cascarón de Maya, el cascarón de permanecer dentro de la ilusión y pretender hablar de cuestiones que nos saquen de la ilusión. Las escrituras mayas, las escrituras hindúes, las escrituras del Pista y Sofía, todos apuntan en la misma dirección. No porque uno conozca algunos temas, está en condiciones de hablar de esos temas, y esos temas son de nueva era. Es muy concreto y es muy claro que cuando se habla de un Pachacútec y de una enseñanza Pachacútec, esta es la gran diferencia, no es momento en que la humanidad puede esperar a alguien que encarne al Pachacútec. La enseñanza que encarne al Pachacútec es la gran novedad, porque la enseñanza la puede cualquiera encarnar. En cambio, si se trata de designaciones, de haber nacido con determinadas características físicas o psíquicas o energéticas, seguimos hablando de cuestiones que entonces no puede alcanzar cualquier humano y de cuestiones que entonces cualquiera puede decir por tener algunas de esas características que nos va a llevar a un cambio de era. Lo grandioso de la nueva era es que depende de cada quien entrar en la nueva era. Y quien quiera enseñar en qué consiste entrar en la nueva era, tiene que entonces argumentar en qué se apoya para que con su vida testimonie que no se trata de un cascarón mayábico o que no se trata de quien no aplica como el maestro y pretende hablar de cuestiones maestras. Ojalá que haya muchos más Pachacútec y cada vez más encarnando una enseñanza Pachacútec. Pero llegó el momento de puntuar, del mismo modo que te toman un examen para decidir ¿hay médico o no hay médico? ¿Cuál es el examen por el cual hay ingeniero o no hay ingeniero, hay psicólogo o no hay psicólogo? O hay que entender que aunque puede hablar de medicina, no puede aplicar en la medicina y menos aún enseñar de medicina, si no cumple ciertos requisitos. Estos requisitos, para quien quiera enseñar de nueva era, las mismas enseñanzas que nos enseñaron del cambio de era, nos enseñan acerca de cuáles son las condiciones para enseñar el cambio de era. Estamos hablando de un cambio de era, por lo tanto no se puede mantener dentro de los moldes de la era anterior. El Pachacútec viene a romper los moldes. Se trata de un cambio de paradigma, no de cambios dentro de un paradigma. Un cambio de paradigma, no cambios dentro de un paradigma. Somos los primeros que tenemos que demostrar, y me incluyo, e incluyo a esta escuela y a esta enseñanza, y tomo la responsabilidad de decir, tenemos que demostrar que vamos a hablar desde la nueva era, cuando hablamos de las cuestiones de la nueva era. No se puede hablar de la nueva era si no es desde la nueva era. Y ese referente es que toda cuestión que es de nueva era es para generar una realidad que no se limite a la vieja era. Esto significa generar realidad propia. Quienes queremos hablar de la nueva era debemos demostrar, documentar, testimoniar que generamos realidad propia. Generar realidad propia significa algo tan lejano de lo humano que hasta hay que ubicar en el terreno de lo humano qué es generar realidad propia. Generar la economía que queremos generar, generar el estado espiritual que queremos generar, generar la salud que queremos generar, generar el estado mental que queremos generar, generar el estado energético que queremos generar, se tiene que traducir en la generación de una realidad propia. Alguien no puede enseñar la nueva era si no tiene la salud que quiere tener, si no tiene el estado espiritual que quiere tener, si lo externo decide sobre él por la vía que sea, tecnológica, informática, política, económica, religiosa. Al Pachacútec nadie le dice que existe y que no existe, porque entonces alguien decide cuál es la realidad. El humano está llamado a ser divino en la nueva era, si no, no hablamos de nueva era. Y la divinidad
se caracteriza porque genera realidades. Que alguien quiera hablar del Pachacútec, del cambio de era, o encarnar al Pachacútec, exige que primero demuestre lo que desde hace décadas esta escuela, por ejemplo, claramente se exigió a sí misma demostrar. Cuando un avión tiene que salir, sale, y si se tienen que desviar los huracanes, se desvían, para que el avión con el cual esta enseñanza tiene que ir a enseñar al país que sea, llegue. Desde hace décadas esta enseñanza viene demostrando la generación de realidad propia. Realidad propia significa que no hay áreas en la vida. Hablamos de realidad, no hablamos de algún área. La necesidad del ser humano de la generación de realidad propia significa que no hay cuestión en la vida de alguien que no sea la que dirige ese alguien. Que la dirija, y este es el siguiente requisito imprescindible, con fuerzas que no se limitan a lo humano. Si vamos a hablar de nueva era y vamos a seguir manteniéndonos dentro de los límites de lo humano, la nueva era entonces es una nueva versión de la vieja era, simplemente. Se necesitan cuestiones que conciten fuerzas que están más allá de lo humano. Cuando hablamos de que el sol, de que la lluvia, de que los huracanes, cuando hablamos de que las casualidades presenten exactamente lo que tiene que presentarse, que no se pueden lograr solamente con la inteligencia, la energía, la voluntad, el esfuerzo, los recursos humanos, generado no solo por recursos humanos. La generación de realidad en algún área de la vida o con recursos que no necesitaron más allá que los recursos humanos no son otra cosa que lo ya logrado en la vieja era. Alguien puede tener una economía como la que quiere tener, pero la salud es con lo que lo paga. Otros pueden lograr un trabajo y un avance como lo que quieren tener, pero con su pareja es con lo que lo pagan. Y en los límites de lo que en el trabajo, la salud, la economía o la pareja pueden lograr, ya está dictado por lo que se había logrado. Todo eso no es testimonio de nueva era, sino que es testimonio de más recursos humanos de la vieja era. Esta escuela ha tenido que generar medios técnicos que no existían para que sea posible contener lo que hacemos en la escuela a nivel mundial. Esta escuela ha tenido que generar hasta sistemas fiscales con los que se pueda contener qué hacemos mundialmente. Medios técnicos que no existían si no es porque esta enseñanza los hizo existir. Modos de enseñar, modos de llevar a cabo, cuándo alguien puede enseñar o no, que los tuvo que generar esta misma escuela. Medios de estudio que tuvimos que generar para que sea posible enseñar lo que en esta escuela se puede estudiar. No se puede lograr que una persona haga las cuestiones que en la nueva era va a realizar si los recursos se limitan a lo que en la vieja era había. Por eso tiene que variar. Cuando alguien va a enseñar nueva era, no lo puede hacer con la tecnología que ya había, con los sistemas contables que ya había, con los sistemas educativos que ya había, con los sistemas físicos que ya existían. Una de las notorias características de alguien que cambia de era es que tiene que cambiar todo aquello con lo cual esa persona puede enseñar de ese cambio de era. Cuando pasamos de un paradigma a otro paradigma, el paradigma anterior no puede contener al siguiente si el paradigma siguiente va a producir un cambio de era. Esta escuela, esta enseñanza ha tenido que generar que los paradigmas anteriores tengan que mejorar, cambiar y adaptarse para estar a la altura de lo que esta escuela tiene que hacer. Eso es, han tenido que cambiar de era. Hoy los técnicos, hoy los profesionales de las diferentes áreas usan lo que esta escuela generó por haber ido más allá de los límites técnicos profesionales en cualquier área. Cuando esta enseñanza entra en cuestiones que tienen que ver con salud, los médicos tratan de entender qué es lo que hicimos, qué logramos, lo que la medicina había llegado a un límite y no podía, y estos casos están testimoniados. Cuando entramos en cuestiones de tecnología, los técnicos, que son los primeros que nos dicen no se puede lograr lo que ustedes quieren hacer, son los que después nos piden que les demos los sistemas con los que logramos hacer lo que nos dijeron que no se podía hacer. Entender que eso en sí ya es una concreción de cambios de era, cuya sumatoria genera una nueva era,
son testimonios de enseñanza que genera cambio de era. Estamos abriendo la posibilidad mundial de que quien quiera enseñar cuestiones de nueva era tenga que demostrar, testimoniar, transparentar en qué se apoya para enseñar nueva era. ¿En qué se tiene que apoyar para enseñar nueva era? Generación de realidad propia. Y generación de realidad propia significa dos cosas. Realidad, o sea, no áreas de la realidad. Realidad es un todo. Y que nadie le puede decir qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo posible, qué es lo imposible, qué es lo que dentro de los paradigmas viejos es realidad o no. Tiene que ser propia. No pueden venir de afuera límites que nos digan lo que sí y lo que no. Pero al mismo tiempo tiene que convivir con las otras realidades. Las enseñanzas milenarias han enseñado que la nueva era tiene que convivir con la vieja era, porque no todo el mundo va a cambiar de era. O sea, no es ignorar las leyes, no es ignorar los sistemas que existen en nombre de sistemas nuevos, leyes que no se limitan a lo anterior. Esto significa mucha magia, y acá llegamos al punto central. Quien quiere hablar de nueva era, tiene que hablar de magia, y no puede hablar de magia si no es desde la magia. Su realidad tiene que testimoniar la magia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de magia? De aquello que rompe el límite entre lo humano y lo divino. Desde hace décadas esta escuela viene mostrando que efectivamente los límites humanos son límites si el humano acepta que son límites. Si no aceptamos que son límites, hemos generado lo que lo humano nos decía que no se podía. Acá no hay posibilidades de apoyar en cuestiones que no sean testimoniadas. El testimonio de la generación de realidad nueva con magia es requisito para la nueva era. Y no se trata de capacidades que nos son dadas, las tenemos que desarrollar. Si alguien pretende que por alguna capacidad física, energética, psíquica que le fue dada o nació con eso genera realidad nueva, no le está enseñando a los demás. Y va a tener que demostrar que de todos modos con esa capacidad genera más que lo que una realidad de un paradigma de magia, como el que hemos descubierto y enseñado, que es el que tiene en común todos los paradigmas de enseñanzas, los 11 pasos de la magia, pudo generar. Pretender que se puede lograr más que con el paradigma de la magia, a partir de cuestiones que recortan al paradigma de la magia o que pretenden bordear, ignorar a gusto de supuestos enseñantes al respecto, exige primero demostrar que se genera una realidad que supera a la que el paradigma que estamos poniendo como el de vanguardia genera. Porque el concepto de Nuevo Pachacútec no es un concepto de una cultura. Si bien es cierto que, por ejemplo, los incas pusieron el número tal de Pachacútec como el que tenía que ser el Nuevo Pachacútec, y el concepto mismo de Nuevo Pachacútec es un concepto inca, en otras culturas se llama de otro modo. En otras culturas se llama Mitreya, en otras culturas se llama con nombres que piden lo mismo. Aquel que puede enseñar que todo límite solo incide por la aceptación de ese límite, que el paradigma que puso el límite te pide que lo aceptes. La generación de realidad propia está algo tan concreto cuando concita fuerzas superiores a las del humano que tiene que demostrarse en sí misma para que sea realidad y propia con fuerzas superiores a las que el humano puede mover. Pero si alguien puede entender que la nueva era tiene que apoyarse en otros referentes y lo puede testimoniar con los escritos sagrados en los cuales referenciar lo que dice y demostrar que en su realidad genera cuestiones mejores que las que se generan a partir de un paradigma que metodiza los escritos sagrados de la humanidad, si efectivamente puede demostrar que la realidad que genera la supera, estamos abiertos al debate. Si demuestra una realidad superior a la que con el paradigma de la magia en 11 pasos hemos ubicado. Debatir desde realidades inferiores, realidades superiores, es debatir en la vieja era. Hay que por lo menos equiparar el nivel de realidad en el cual se pretende debatir para aceptar el debate. Yo no puedo pretender debatir con alguien que demostró ser un médico que salvó un montón de vidas gracias a su medicina, y yo como estudiante de medicina voy a tratar de debatir con él. Tengo que por lo menos salvar la misma cantidad de vidas y demostrar que mi método es mejor porque salva más vidas o hace mejores cosas. Eso es abrir al debate. No es un cualquier cosismo
donde filosofías, místicas, mitologías, religiones, todas son bienvenidas, no son bienvenidas. La vieja era está poblada de filosofías, de místicas, de misticismos, de opiniones, y todo el mundo tiene derecho a hablar. Genial, eso es así para la vieja era. En la nueva era tiene derecho a hablar quien se gana el derecho de demostrar que la realidad habla mejor que las realidades de otros paradigmas, o que por lo menos son iguales. El mejor debate que se le puede dar a la humanidad es que la humanidad tenga que debatirse entre una vieja era y una nueva era, decidiendo que hay un paradigma que genera lo que en la vieja era imposible generar. Ese debate es interior y significa cada quien decidiendo encarnar en sí mismo el Pachacútec. Esta enseñanza desde hace décadas lo demuestra. Y hoy aquí sentamos las bases para que quien quiera enseñar desde el nuevo Pachacútec a la nueva era tenga que demostrar, y ojalá lo haga, y ojalá lo haga, y ojalá lo haga, demostrar que habla desde el Pachacútec de la nueva era. Porque hablar del Pachacútec sin hablar desde el lugar de Pachacútec es burlar a la nueva era. Estamos hablando de el ascenso más elevado en la historia de la humanidad. Estamos hablando del ascenso más difícil en la historia de la humanidad y estamos hablando del ascenso más sagrado en la historia de la humanidad. Estamos hablando de ascender a una montaña a la que la humanidad jamás ascendió, jamás llegó ahí. Por eso, yo no quisiera, si subo una montaña, subir con un guía que nunca subió esa montaña. Y más aún, si es la montaña más elevada de la humanidad. Quienes quieran llevar la enorme responsabilidad de enseñar a otros a ascender a la nueva era, tienen que demostrar haber llegado a lo más alto de esta montaña llamada la nueva era. Ninguno de nosotros confiaría el ascenso a la montaña más elevada a la que podemos acceder, a la que podemos aspirar y a la que podemos conocer, si nos va a ascender a alguien por el simple hecho de que habla de la montaña. Tiene que demostrar que en la montaña llegó hasta donde nadie. Y esta enseñanza es la que toma la responsabilidad de demostrar que llegamos en la nueva era a niveles de realidad propia, esa es la montaña, a las que otros no quieren llegar, no pueden llegar o creen que con hablar de la montaña ya están llegando. Para recibir a alguien en un lugar, la condición es estar en ese lugar. Yo no puedo abrirle la entrada e invitar a entrar a alguien a un lugar al que yo no llegué. Por eso, quien nos quiera recibir en la nueva era nos tiene que demostrar que está en la nueva era. Quien nos quiera llevar y conducir hacia la tierra del Pachacútec, o sea, de quien cambia de era, tiene que demostrar estar en esa tierra. La bienvenida a la nueva era solo es posible darla desde la nueva era. Por eso, a quien quiera cambiar de era, y todos los que estamos encarnados en este tiempo es porque queremos cambiar de era, con mucho gusto, demostrando que estamos en la enseñanza Pachacútec, podemos decirles muy bienvenidos a la enseñanza Pachacútec, lo cual es sinónimo de decir muy bienvenidos a la nueva era.